mis sentimientos. El dolor se marcha. I ara és moment d'anar, Álvaro, al racó solidari en Enrique Boubeta, que avui, a més, ens porta a Juan Miguel Gómez Domènech, que és el subdirector de la Casa Grande. Ara ens explicaran també, bueno, això portarà Enrique, la Casa Grande, que és, pareix ser que tots sabem el que és, però potser no sabem el que és. Però és un jove de 45 anys, nascut en el barri de Benimaclet i des de la seva joventut ha estat vinculat a moviments juvenils en diferents parròquies, treballant el sentiment del grup e integrat a aquells menors que tenien pues, menys habilitats, no? Així és que donen la benvinguda a Enrique Boubeta. Bona vesprada, Enrique. Buenas tardes, Susana. Buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes. Y buena vesprada, Juan Miguel Gómez. Buena vesprada. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a nuestro invitado, Juan Miguel. Además de todo lo que has comentado, también es psicólogo de formación. Posee un máster en mediación cultural y participación ciudadana y con muchas experiencias laborales que han sido muy diversas, muchas vinculadas a la formación de personas, sobre todo desfavorecidas, y a la intervención terapéutica en diferentes contextos. También ha sido psicólogo en un centro de menores, especializado en el abuso de menores, sobre todo. Y esto te dio la fortaleza para escuchar situaciones muy dramáticas sin perder la empatía. Has coordinado programas de formación con colectivos de inserción en el barrio de La Coma, director de acogida de temporeros, y has trabajado desinteresadamente con Psicólogos Sin Fronteras durante 3 años. Incluso has participado directamente en situaciones extremas con personas que, bueno, pues se querían suicidar. Has tenido, bueno, pues mucho movimiento dentro de la causa solidaria, Juan Miguel. Bueno, sí, el movimiento que un poco la necesidad exigía o demandaba, por ejemplo, en Psicólogos Sin Fronteras había una situación bastante extrema y de ahí surgió la creación del proyecto, al igual que, por ejemplo, el director de temporeros en el centro de acogida también a raíz de una necesidad, y ahora he vuelto a la asociación La Casa Grande, que es donde hice mi primer voluntariado hace 27 años con personas de etnia gitana y con toxicómanos, y he vuelto pues ya para un poco dirigir, con toda la experiencia que he acumulado, dirigir, orientar y iniciar nuevos proyectos siempre enfocados a las personas que tienen necesidades puntuales. Nosotros queremos sobre todo ayudar a personas en un determinado momento y que luego ellos consigan la autonomía suficiente para que se puedan desenvolver por sí mismos. Llevas un año como subdirector de la Casa Grande, has traído, como bien dices, experiencias, nuevas ideas, propuestas para la mejora y asegurar sobre todo la continuidad de la entidad. Pero cuéntanos un poco para que nuestros oyentes lo puedan entender, los oyentes de Vesprada Santú. Realmente, la Casa Grande, ¿qué filosofía tiene y por qué es diferente a otras organizaciones? Bueno, ya en los inicios era un poco diferente. Es una ONG que ya lleva casi 30 años en la ciudad de Valencia y actuamos ante todo y sobre todo en la ciudad de Valencia. Surgió a partir de uno de los fundadores, el hermano Alfonso, un jesuita, y veía la necesidad, era un profesor de las escuelas San José, y veía la necesidad veía que grupos de etnia gitana estaban en fracaso escolar y no se podían hacer nada con ellos, eran como productos de desecho, ¿no? Entonces también estaba la situación, estamos hablando de hace 30 años, que también vio la posibilidad de lo que es el reciclaje. Entonces se unió a personas que realmente tenían mucha fuerza y querían hacer cosas con el reciclaje de ropa usada y en un principio de muebles. De hecho, la Casa Grande viene de la cesión que nos hicieron en su momento en la calle Cadireros, número 6, muy céntrica, al lado de la Plaza del Negrito, que era un convento de unas monjas que nos cedieron, que era una casa enorme. A partir de ahí pues nació el nombre de la Casa Grande y ha continuado pues hasta ahora. La Casa Grande, un sitio donde cabe mucha gente, donde hay habitaciones para cada una y todas de las situaciones posibles y donde se acoge a todos desde intentar favorecer las habilidades que tiene cada uno y que por lo que sea se ha olvidado que las tiene o necesita recuperarlas. Pero vosotros no solamente os encargáis de la población en riesgo o situación de exclusión social, sino que además supervisáis el tutelaje, la formación, activáis a las personas a salir de una situación de pobreza
y luego intentáis incluso y supervisáis la incorporación al mercado laboral. Claro, nosotros intentamos dar todas las posibles respuestas a las posibles limitaciones o necesidades. Las únicas que no podemos cubrir son las de alojamiento, lo que sería asesoría jurídica, y luego el único perfil que no trabajamos por ser muy específico es el adolescente. Pero nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de necesidad y realmente tenemos casi capacidad para ello. Sí, porque además tú tienes experiencia en ese mundo. ¿Qué significa de utilidad pública? Porque la declaración de utilidad pública tiene que tener algún sentido para nosotros, pero yo no acabo de encontrarlo. Muy bien. La declaración de utilidad pública por parte del Ministerio del Interior es que considera que una entidad es tan importante que es necesario para la sociedad. La declaración de utilidad pública también implica tener un seguimiento, una fiscalización del Ministerio del Interior, por la cual todos los años pasamos un peritaje social y económico. Nosotros somos una de las primeras entidades que publica totalmente todas sus cuentas, todas sus acciones, todo su plan de actuación y no nos guardamos nada. Luego también, como trabajamos con socios y con donantes, por supuesto, tenemos que devolverle la información de lo que hacemos, cómo lo hacemos y cuánto nos cuesta. Ahora tocaremos ese tema, el de las subvenciones y las donaciones, que es muy importante. Sí, yo quería preguntar que qué región abarca la Casa Grande y si atiende a personas de todas las religiones y razas. Vale, fundamentalmente estamos hablando de la ciudad de Valencia, dependiendo de... Nosotros hemos pasado por 3 sedes, sería en el barrio del Carmen, en la zona de Benicalap, y ahora ya llevamos casi 8 años en el barrio de Torrefiel. Entonces, básicamente es de ámbito local, entonces de la ciudad de Valencia, y estamos muy, muy implicados con el entorno próximo, que estaríamos hablando de Torrefiel, Orriols y Benicalap. Bueno, cuando has dicho, claro, está por supuesto abierto a todo tipo de personas, de cualquier nacionalidad y de cualquier religión, aunque en un principio sí que somos seguidores o nuestra inspiración histórica se basa en el ideario jesuítico, porque nuestro fundador era un jesuita. Nosotros estamos completamente abiertos a cualquier religión, tratamos con mucha cordialidad, por ejemplo, con el Centro Cultural Islámico, y en principio, por supuesto, nos consideramos una entidad aconfesional. Claro. Y bueno, desgraciadamente los últimos acontecimientos ocurridos en Francia han obligado a las fuerzas del orden público a tomar medidas que puedan garantizar nuestra seguridad. ¿Ustedes han incorporado algún filtro adicional al perfil de las personas que están ayudando? Cuando dices un perfil es como si nos tuviésemos que proteger, ¿no? Precisamente un poco lo que podemos asegurar es que nuestro trabajo de integración, de inserción, de comprender a la otra persona, de respetarlo, de mantener su dignidad, es lo que nos protege de que esa persona luego llegue a una situación extraña por la cual al final acabe convirtiéndose en un terrorista. Sí que me gustaría incidir brevemente que, claro, este tipo de personas, aunque no se puede generalizar, proviene de una crisis de identidad, en la cual siempre estamos hablando de personas, de inmigrantes de primera, segunda o tercera generación. Entonces estamos hablando de personas que no conocen el país de origen, no tienen muy asimilada su propia cultura, pero que tampoco es aceptada en la cultura del país en el que viven. Entonces, porque no llegan a comprenderla o porque no dejan integrarse. Entonces, para combatir ese doble desarraigo, no soy ni del país de mis padres ni del país donde he nacido, lo mejor es, pues integrarse en cualquiera de los programas que tenemos nosotros, que fomenta, que se relacionen, que se encuentren a sí mismos. O sea, que entonces sí que lo tenéis contemplado de alguna manera a través de algún tipo de programa, la integración, ya no solamente la integración, sino digamos que la atención y la prudencia con estas personas que llegan de alguna manera. De hecho, la vacuna para los posibles terroristas en absoluto estaríamos hablando de bombardeos, sino de integrar a aquellas personas que un poco se sienten en ningún sitio.
Bueno, ahí hay muchas opiniones y en política no vamos a entrar porque hay muchos puntos de vista, pero me parece muy bien el tuit, te lo agradecemos. Esto es casi, más que la asociación, sería una opinión personal, pero sí que consideramos que la integración es lo que nos va a salvar de este Ahí estoy de acuerdo contigo totalmente. Hablando de integración y de ayuda integral, la Casa Grande requiere, claro, una infraestructura bastante grande con todos los servicios que está ofreciendo. O sea, tendréis un equipo de personas profesionales en plantilla, tendréis un equipo de voluntarios. ¿Con qué infraestructura cuenta la Casa Grande? Háblanos un poco de este tema, porque claro, es que son muchas las secciones que tocáis. Vale, primero tenemos una sede que está en Rodríguez de la Fuente, número 8, que serían 450 metros cuadrados, que estarían los despachos de los técnicos y también estarían las aulas donde se desarrollan las clases de alfabetización o de refuerzo escolar con los menores. Ahí también tenemos un aula de internet donde se hace la tutorización de la búsqueda de empleo y luego pues todos los técnicos de cada uno de los servicios. Estos perdona que te voy preguntando, es importante, ¿son compañeros que están a sueldo en la Casa Grande o son voluntarios que han ofrecido su tiempo? Bueno, tenemos las dos cosas. Primero tenemos un equipo de técnicos asalariados, que estaríamos hablando de unas 18 personas, que son bastantes personas. Y luego estas personas pueden tutorizar y llevar la formación y la posible gestión de un voluntariado que también es numeroso para nosotros. Estaríamos hablando entre 40 y 70 personas que de forma habitual están colaborando con nosotros. Los voluntarios me entiendo que tendrán que tener un perfil determinado dependiendo de qué necesidades tengan que cubrir. Bueno, primero es la actitud, una actitud de ayuda y de servicio, pero luego cada uno de los servicios requiere un perfil diferente, ¿no? Por ejemplo, no es el mismo perfil que se puede pedir para trabajar con menores en refuerzo escolar que el perfil de tutores de empleo, que es un poco la persona que le va indicando a la persona cómo meterse en Internet, cómo buscar en agencias de colocación y lo que sería la alfabetización tecnológica. Eso no tiene nada que ver con, por ejemplo, el voluntario que está ayudando en el servicio de recogida de ropa y zapatos usados. Entonces, a cada tipo de servicio sí que hay un perfil concreto, pero bueno, en general lo que se le pide es una buena actitud. Muy resumido, vamos a hacer un breve repaso. Llega una familia de afuera. ¿Cómo llega a vosotros? ¿Siempre llega a través de alguna entidad religiosa? ¿Llega porque le han hablado de...? Pues no. A ver, no. ¿Tenéis algún tipo de...? No tiene por qué ser una entidad religiosa. Quiero decir, nosotros tenemos convenio y trabajamos en red perfectamente con 14 entidades diferentes de inmigrantes. De inmigrantes y no inmigrantes. Por ejemplo, el Centro Cultural Islámico nos deriva personas, Save the Children, Valencia Coge, CEAR, o puede acudir libremente. Entonces, la Casa Grande es una casa grande donde pueden caber todos y en esta casa lo primero que tienes es el recibidor. Ahí, en ese recibidor, nosotros tenemos el servicio de información y acogida. Ahí viene cualquier persona y entonces plantea su necesidad o su limitación. En la mayoría de los casos, dentro de la propia asociación, podemos cubrir esas necesidades o en un momento dado tenemos esa capacidad de derivarla. Pero, por ejemplo, si viniera una familia, ya tenemos un montón de servicios que ofrecerle, ¿no? Por ejemplo, si viniera esa familia, esas personas tendrían poco dominio lingüístico. Nosotros tenemos clases de alfabetización y de castellano. Al estar los menores escolarizados, como tienen otro idioma o ya poco tiempo aquí, los padres no le pueden dar la ayuda suficiente y entonces estaríamos posiblemente en un posible fracaso escolar. Ahí nosotros tenemos el refuerzo educativo también para menores. Si la persona estuviese en situación de desempleo, nosotros tenemos la agencia de colocación. Si esa persona estuviera en desempleo, pero no tuviese la formación suficiente para pasar una entrevista de trabajo, tenemos formación prelaboral. Si esta familia tampoco tuviese capacidad para dar de comer a sus hijos, nosotros de una forma digna, a través del proyecto de cocina solidaria El Puchero, también le ofrecemos la posibilidad de
lo que sería lo básico, ¿no? O sea, realmente menú diario. es una situación en la cual, bueno, pues de una forma o de otra le dais respuesta a sus necesidades. ¿Y podríamos hablar de la formación básica complementaria y prelaboral? Sí, la formación básica sería alfabetización y, si ya saben algo más, castellano y sobre todo actividades de contexto. Entonces nosotros no solo generamos el aprendizaje del castellano, sino damos la oportunidad de que lo utilicen en otros sitios. Y luego, bueno, nuestra entidad también tiene dentro de los estatutos la promoción de la cultura valenciana. Entonces sí que hacemos actividades de conocimiento del medio que tienen que ver, por ejemplo, con las fallas o los monumentos o el Marqués de Dos Aguas, cosas típicas de Valencia, ¿no? O sea, de alguna manera no solamente intentéis cubrir sus necesidades, sino intentéis integrar a todo el mundo en una sociedad occidental, si vienen de afuera o dependiendo de qué tipo de... Desde el respeto a su propia cultura. Siempre estaríamos hablando de interculturalidad. Entonces, hay dos culturas que se juntan y en un momento dado se mezclan, no de asimilación, que quiere decir, olvídate de la cultura que traes de tu país y dedícate a ser un buen valenciano, y ya está. Entonces no estaríamos hablando de eso, estaríamos hablando de la mezcla y que conocieran. Y en el momento en que las personas conocen es cuando pueden aceptar. En el momento en que se imponen hay una falsa aceptación y luego pueden pasar pues situaciones radicales, ¿no? Bueno, como bien has contestado a mi compañero Álvaro, ya hemos formado y de alguna manera ya hablan un poco nuestro idioma. Pues imaginemos el perfil de un chico de 20 años y una señora ya de 40. A partir de ahí, vosotros incluso hacéis un acompañamiento y una mediación sociolaboral, además de haberles enseñado ya cómo hacer una prospección en el mercado laboral para buscar. Pero las primeras gestiones o a los primeros trabajos los acompañáis vosotros. Bueno, el acompañamiento sí es necesario si la persona no tiene unas habilidades mínimas, entonces sí que se realiza acompañamientos, pero nosotros generamos itinerarios individualizados de inserción, por el cual estudiamos cuál es su perfil, si su perfil se adapta y si no se adapta a una formación alternativa. Muchas veces no es tanto cuestión de formación, sino cuestión de actitud. Cuando estamos trabajando con mujeres provenientes de maltrato, sí que han tenido habilidades, pero están un poco caídas, ¿no? No recuerdan esas habilidades que han tenido durante tanto tiempo. Están como bloqueadas, quieres decir. Están como bloqueadas. Entonces, por ejemplo, tenemos el taller de empoderamiento y de género, o talleres de habilidades sociales, o taller de superación de entrevistas. Claro. Y todo lo anteriormente comentado, ¿qué porcentaje de éxito está teniendo entre todas las personas que ayudan? ¿Se acoplan mejor los españoles o los extranjeros? Es complicado hablar de porcentajes de éxito. Lo que sí que podemos hablar es que se produce siempre una mejoría. Luego siempre estamos hablando de procesos un poco complicados, de muchos factores. Entonces sí que puede ser básicamente un proceso que puede llevar de 3 a 6 meses y en el peor de los casos hasta 18 meses. Sí que tenemos mejorías y sí que la persona está subiendo unos escalones que le ayudan o la acercan a lo que es el objetivo último, que en un momento dado es la inserción laboral, porque sin una inserción laboral no hay inserción social. Eso es lo que entendemos desde la asociación. Parece que la conversación, la entrevista esté llevando más hacia los extranjeros, pero hay muchos españoles, gente normal, gente incluso hasta con carrera, que han perdido su trabajo por estar en un sector, pues a lo mejor un poco agresivo o peligroso o de burbuja, como ha sido la construcción, y que de pronto y golpe lo han ido perdiendo todo. Coche, casa, ahorros. Ya, bueno, a los hijos le dan todo lo que pueden y más, pero llega un momento en que tienen que vivir de las ayudas de los padres, los desahucian y de pronto y golpe se quedan bloqueados. Todo ser humano tiene la facilidad de que si tú tienes un problema no te preocupes, que yo veo la solución y te lo arreglo. Pero si me pasa a mí, me quedo bloqueado. ¿Qué le podríamos decir a estas personas? Porque sé que hay algunas que nos están escuchando, que están en estos momentos bloqueadas, que no saben hacia dónde ir y tienen la capacidad realmente, pero no pueden, se ven como lo he perdido todo, ya no soy nada, no soy nadie, no tengo fuerza para seguir, pero tienen esa formación y esa energía tal vez ahí aparcada. ¿Qué les podríamos decir?
¿Podríais ayudarlos vosotros Pues nosotros... a encontrarse otra vez a sí mismos, a tener esa fuerza para salir otra vez al mercado laboral? Claro, entendemos que sí. Nosotros, algo que sí que yo creo que nos distingue de otras entidades es el cariño o el afecto, la proximidad con la que nuestros técnicos tratan a cada uno de nuestros usuarios. Y no simplemente solucionamos demandas, sino que vemos toda la historia y nos implicamos en su tema. ¿Qué le podía decir? Que pida ayuda. Que pida ayuda, que reconozcan la situación en la que está, y al solicitar la ayuda está dando un paso muy grande a su recuperación. Comentabais, claro, no estamos hablando solo de inmigrantes, la población en exclusión social en este momento que acude a la asociación puede ser perfectamente un 40% de nacionales, que lo llevan bastante peor que los extranjeros, porque un extranjero viene en una situación mala y entiende que durante un tiempo va a estar en una situación muy complicada y al final lo va a conseguir. En cambio, el español viene en una situación buena y ha caído y es más complicado. De ahí los talleres de empoderamiento y de género, talleres de habilidades y talleres que están buscando que reencuentren con su potencial. Una cosa que también nos interesa mucho, que tenemos un grupo de entre mujeres, que es el hecho de que las propias personas generen grupos de apoyo mutuo. Por ejemplo, si comentabas antes lo de un suicida, una persona que ha intentado suicidarse entiende mucho mejor a una persona que quiere suicidarse, ¿no? Entonces, esa empatía porque ha pasado por el mismo sitio es una empatía que ayuda y que genera una descarga emocional muy, muy interesante. Entonces, aunque nosotros tenemos, y yo mismo somos técnicos muy válidos, es mucho más interesante que iguales hablen sobre esos problemas que han tenido. Sí, de alguna manera es como que no se ven solos en esa situación, Claro, que no son los únicos. Exacto. Ha habido gente que ha pasado por eso. Claro, yo también he pasado por ahí y he salido. En vez de, yo sé que vas a salir, pero yo realmente no he pasado por ahí. Entonces, el grupo de Entre Mujeres lo que hace es, todas y cada una de ellas cuentan su historia y de pronto no se encuentran tan especiales, sino que hay otra persona que está sintiendo exactamente lo mismo que sentía ella. De todas formas, entiendo que el equipo de psicólogos que tenéis hace un papel muy importante porque la autoestima de estas personas está por tierra. Como dirían los psicólogos, pensamientos cognitivos distorsionados son los que, bueno, los han hundido totalmente. Y ya no otras personas, sino ellos mismos van agrandando cuando uno tiene una autoestima muy baja. Antes de decirte esto he tenido que leerlo también para entenderlo, ¿no? Pero cuando uno tiene la autoestima muy baja, magnifica totalmente los problemas, muchísimo. Y ya no sabe dónde poder acudir. O sea, pedir ayuda decirlo es fácil, pero claro, mucha gente que no está ayudando ahora mismo dice, ¿pero dónde voy? O sea, pueden ir a la Casa Grande, pueden tener una primera entrevista en la Casa Grande. Pueden tener una primera entrevista en la Casa Grande y si su caso fuera tan específico que nosotros no pudiésemos atenderlo, claramente tenemos entidades a los que puede derivar y puede salir de ahí, desde Psicólogos Sin Fronteras, desde Valencia Acoge, desde un montón de entidades que donde no llegamos nosotros llegan ellos, por eso es tan importante el trabajo en red. Claro. ¿Y a quiénes van dirigidas las charlas de sensibilización? Las charlas de sensibilización es un programa que está subvencionado por el ayuntamiento, por la carpeta educativa, y va dirigida a centros educativos, menores de alumnos de primaria y de secundaria. Entonces es cuando mejor se puede hacer todas las acciones de sensibilización y de formación y de favorecer la convivencia. En esas edades es cuando son más rentables, por decirlo de alguna manera, porque la persona ya no está tan arraigada. Toda esta infraestructura, personal, voluntarios, todo esto tiene un coste importante. Sí, enorme. Pregunta obligada. ¿Vivís de subvenciones oficiales? ¿Vivís de subvenciones particulares? ¿De donaciones? ¿De qué vive la Casa Grande? Vivimos de todo lo que podemos. Estamos, es una buena respuesta. Sí. Nosotros estamos siempre buscando dinero para nuestros usuarios y para dar servicios a nuestros usuarios. Se puede ver en la página web que los gastos propios de la asociación mensuales son de 30.000 euros.
Con eso estamos dando muchos servicios y hay subvenciones de la Administración. Hay subvenciones de la Administración, subvenciones de bancos, de particulares y también comercializamos la ropa que nosotros reciclamos en los contenedores que tenemos instalados en la ciudad de Valencia y luego tanto socios como donantes. Rendición de cuentas. Sé que vosotros, porque no es la primera vez que hablo con vosotros, tenéis una web muy transparente y enseguida, bueno, pues todas las obras que hacéis, todo el dinero que recibís, todas las inversiones que hacéis, las publicáis y no hay ningún tipo de lado oscuro, por decirlo de alguna manera. ¿Que hay un comité que se encarga de esto, una persona concreta? Bueno, cuando dices a una persona, en el momento en que te dan una subvención, luego tú tienes que hacer una justificación económica que os aseguro que tanto los bancos, las entidades privadas como las entidades públicas son muy exigentes, requieren una documentación increíble. Y luego aparte en la web se puede ver y nosotros tenemos la obligación y el deber de decir en qué nos gastamos todos y cada uno de los euros que nos donan. ¿Y el nuevo gobierno les ha beneficiado o les ha perjudicado? Yo creo que es muy pronto para poder decir si nos ha perjudicado o nos ha beneficiado. Lo único que podemos afirmar es que tiene una forma diferente de hacer las cosas y un poco más asamblearia. El Consejo Municipal de Integración puede ser un ejemplo de ello, pero yo creo que es muy pronto. De todas formas, nosotros, al igual que somos aconfesionales, somos apartidistas. Bueno, para terminar, de 38 a 39.000 raciones año. Al año sí, nosotros damos todos y cada uno de los días laborables del año 200 raciones, 200 menús, 200 raciones con fruta fresca. Bueno, Juan Miguel, se nos acaba el tiempo. A mí me gustaría seguir charlando contigo y espero que tengamos la oportunidad de volver a tener una entrevista contigo y nos cuentes tus nuevos proyectos, porque la Casa Grande hace muchísimas cosas. Por último, si alguien quiere entregar algo, hacer alguna entrega, alguna donación, ropa o lo que sea, ¿puede acudir? Puede acudir a nuestra sede en calle Rodríguez de la Fuente número 8, puede hacerla en cualquiera de nuestros 25 contenedores que están en la ciudad de Valencia y luego también recogeríamos alimentos no perecederos para nuestro comedor social. Perfecto. Pues moltíssimes gràcies, Enrique Boubeta, mil gràcies, Juan Miguel Gómez, gràcies per haver vingut avui ací i que espero que hagin pres nota tots els que estan en casa i sapien on acudir i com ajudar i de quina manera, que ha estat molt ben explicat. Moltes gràcies als dos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vale, a vosotros. Hasta luego. Tengo la sensación de que no vuelves